Un saludo muy especial y muchas bendiciones para cada uno de ustedes que por tercer día nos estamos reuniendo en esta serie de conferencias bíblicas. Y quiero empezar con una oración especial por ti en este tercer día. Amado y bendito Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos has bendecido de muchas maneras. Gracias porque has permitido que muchas personas hoy estén participando de esta serie de conferencias bíblicas. A cada una de esas personas, Señor, hombres, caballeros, jóvenes, niños, los quiero depositar en tus manos. Que tú puedas bendecir sus hogares, sus vidas y sobre todas las cosas. Que el tema que hoy hablemos acerca de la palabra de Dios pueda ser de vida para vida eterna y pueda contribuir con la transformación que tú deseas realizar en cada una de nuestras vidas. Quédate con nosotros en este momento, guárdanos del mal, protege a nuestros hermanos, Señor, amigos que nos están sintonizando. Guárdalos, Señor, en tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, estamos muy contentos de estar esta tercera reunión con ustedes. ¿Aprendiendo de qué? De un tema muy importante como es transformados por Jesús. Y en este día el tema que nosotros vamos a abordar es transformados por su luz. ¡Qué interesante! ¿Será que Dios es la luz? Sí, así Él se denominó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, como la luz de los hombres. Yo soy la luz. ¡Qué hermoso, hermanos! Y Él con su luz quiere transformar tu vida y mi vida también. Pero antes de entrar en el tema de esta noche, yo quiero agradecer y felicitar a cada una de nuestras hermanas adventistas que han hecho un trabajo encomiable, que han estado trabajando arduamente en favor de esta serie de conferencias. Desde hace varias semanas ellas se han venido preparando con semanas de oración, semanas de salud, invitando, visitando, trayendo amigas para que escuchen la palabra de Dios y que juntas seamos transformadas. Que Dios me las bendiga. Pero también yo quiero en este momento especial pedirte a ti, amiga, amigo, que nos estás sintonizando por primera vez, que escribas en el chat, por favor. Por primera vez estoy en esta reunión. Por primera vez estoy con ustedes acompañándolos. Escribe tu teléfono. ¿Por qué? Porque hay un grupo de mujeres y de caballeros que durante toda esta semana estaremos orando por los motivos de oración que tú tienes, por las preocupaciones, por tus necesidades. Estaremos intercediendo a Dios para que Dios pueda bendecir, prosperar y sobre todas las cosas, transformar tus necesidades en prosperidad. Amigos queridos, tenemos un Dios todopoderoso, lo hemos venido estudiando estos días y Él quiere transformar tu vida, Él quiere transformar tu hogar y hoy con su luz quiere transformar toda la oscuridad que te rodea. Sí, mis amigos, estoy muy contenta de participar con ustedes, de estar en esta tercera reunión con ustedes, ser parte de su hogar. Les agradezco porque ustedes encienden sus pantallas, ustedes permiten que yo ingrese hasta el interior de tu casa, hasta el interior de tu corazón, porque lo único que yo pretendo es ser un instrumento de Dios para transmitirte su palabra y su voluntad. Amigos queridos, a la distancia, yo les envío un abrazo. Sí, ya que no puedo estar ahí para dártelo, yo te envío un abrazo virtual. Pero en este momento quiero pedirte que abraces a tu esposo, que abraces a tus hijos, abrace a la persona que tienes cerca de usted, que sea de su burbuja social, porque es importante en este tiempo manifestar el amor que solo viene de nuestro Padre Celestial. Así es, mis amigos, y estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos haciendo énfasis en este Evangelio. ¿Por qué, amigas? ¿Por qué, amigos? Porque Juan fue una persona como tú y como yo, con muchos errores, con muchas fallas de carácter. Se equivocaba continuamente, tenía muchos pensamientos del mal, actuaba equivocadamente, pero a través de su relación continua con Cristo Jesús, durante el periodo de más o menos un poco más de 3 años, este apóstol fue transformado por la vida de Jesús. En el primer día podemos recordar que hablamos de cómo la palabra de Dios es el principio para transformar nuestras vidas. ¿Lo recuerda? Sí, dejamos una tarea y yo espero que sigamos estudiando la palabra de Dios día a día, porque en ellas encontrarás salvación y vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de Dios a través de Jesús. Vimos también de cómo el primer día, de cómo Dios
con amor eterno que nos ha amado, se quiere manifestar a todos sus hijos. ¿A través de qué? A través de la naturaleza, a través de la palabra de Dios y a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, se despojó de su humanidad. ¿Para qué? Para hacerse hombre, habitar entre nosotros y que nosotros creyésemos en Él para tener vida eterna. Dice que Él a los suyos vino y algunos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Él. ¡Qué hermoso privilegio! Así que tú y yo somos de la misma familia real y divina. Y ayer estuvimos hablando de cómo Jesús quiere transformar tu hogar, tu matrimonio, y cómo debemos de demostrar el amor no solo en palabras, sino en hechos, en actos diarios, con las personas que te rodean, con tu familia. Y Dios puede transformar tu hogar. Ya estamos orando por tu familia, ya estamos orando por esos motivos de oración, mujeres que tienen problemas en sus hogares, esposos que están teniendo también muchos problemas con sus esposas. Sigue pidiendo tu motivo de oración, que todos estaremos orando por ti. El lema de esta semana es transformados por Jesús. Hablamos que la transformación es un cambio de estado para volver a nuestro estado original. Recuerda, es un proceso la transformación. No sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso que va a durar toda la vida. Sí, mis amigos, toda la vida nosotros necesitamos a Jesús en nosotros para ser transformados conforme a su altura, a la altura de Cristo Jesús. Me encanta porque hay algo que dice el salmista, en Salmo 51:10. Crea en mí, oh, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué David pedía eso a Dios? Porque él sabía que necesitaba ser transformado. Y eso mismo es lo que nosotros necesitamos hoy en día, en el 2020, en esta pandemia. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Sí, lo necesitamos, por favor, lo necesitamos en nuestra vida y renueva, por favor, cambia, transforma un espíritu recto dentro de mí. Cada día somos asediados por este siglo de maldad, de oscuridad, de pecado y necesitamos ser transformados, renovados nuestro espíritu de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Amigos queridos, estuvimos hablando tanto antier como ayer que hay dos tipos de personas. ¿Lo recuerdas? Muy bien. En Juan 11 y 12 dice que Jesús vino a los suyos no le recibieron. Hay dos tipos de personas y Jesús lo habló cuando estuvo aquí en la tierra. Y nosotros ayer acordamos que somos del tipo de personas que queremos creer en Cristo Jesús. Pero hay otros que aunque lean la palabra, aunque escuchen muchos temas como este, estarán de los que no creerán. Sí, tristemente. Y eso lo pudimos ver. Por eso él dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, el primer grupo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que hay otro grupo que no va a creer y no va a tener vida eterna. Pero él entregó a su Hijo con tanto amor por ti y por mí, no por el mundo. El mundo es muy grande, muy vasto. Él lo entregó por amor a ti. Si solo tú, amigo querido, si solo una persona hubiera venido y estuviera en peligro de perdición, Dios hubiese mandado por ti a Jesús. Hablamos algo muy lindo y me encantó, que cuando tú te preguntes, ¿por qué vine a este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Simple y sencillamente la respuesta es, porque Dios te ama. Y Él dice, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongo mi misericordia por tanto tiempo, para que le creas, para que seas del grupo de los que creen en Cristo Jesús. Muy bien, amigos queridos, quiero que abramos nuestra Biblia en Juan 12:42. Miren qué interesante lo que dice aquí Juan. Y dice, muchos de los gobernantes de ese tiempo, de los fariseos, de los que trabajaban en el Imperio Romano cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, muchos de los gobernantes creyeron en Jesús, eran de este grupo. ¿Están escuchando qué interesante? Muchos gobernantes creyeron en Jesús, pero no lo confesaban, no lo expresaban públicamente por temor a los fariseos, para no ser expulsados de las sinagogas. Creían en Jesús, veían los milagros, las señales, escuchaban. Es más, en alguna de la parte de la Biblia dice que ellos mismos decían, es que ninguna persona ha hablado como Él.
Es que Él da un testimonio diferente, Él habla diferente, Él presenta un evangelio de amor diferente. Él es diferente y esa diferencia es lo que Él quiere hacer en tu vida, transformando tu vida y tu matrimonio. Y muchos gobernantes creyeron en Él. Amigos queridos, yo quiero que hoy hablemos acerca de la luz y yo traje aquí una vela. Seguramente ustedes tendrán también muchas velas en su casa. Aromáticas ahora salen mucho, porque Jesús a sí mismo se denominó la luz del mundo. Y el tema de hoy es transformados por su luz. Exactamente, la luz. ¿Qué es lo que hace la luz, hermanos? La luz, cuando tú la introduces en un momento de oscuridad, esparce, quita la oscuridad de un lugar. Cuando la luz entra a nuestra vida, va a sacar los pecados, las malas intenciones de nuestra mente, los malos deseos, los va a sacar, porque todo eso ha sido oscuridad en nuestro ser. Y cuando nosotros dejamos que Jesús con su luz entre a nuestra vida, iluminará todo, nos daremos cuenta de nuestros errores, de los pecados, de las cosas negativas que hacemos a diario, pero Él lo va a transformar en luz, en claridad y en brillo, que todas las personas van a distinguir en nosotros. Qué lindo, mis amigos. La luz elimina las tinieblas. Va a sacar todos esos pecados escondidos que tenemos. La luz, que es nuestro Señor Jesucristo, es quien va a entrar en nosotros para darnos ese brillo especial. En Juan 1:4, lo recuerdas, el día domingo hablamos que en Él, dice Juan, en Él estaba la vida, y Él era la vida y la luz de los hombres. Oiga, qué interesante. En Juan 1:4 nos dice que Él era la vida y la luz de los hombres. La vida, habla de la vida. ¿Recuerdas que en Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir? Pero yo he venido, dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Qué hermoso! Él era la vida, Él era la luz de los hombres, dice Juan. Y Jesús mismo se denominó a sí mismo, yo vengo a dar vida en abundancia. El enemigo quiere destruir, quiere matar, pero yo he venido para dar vida. Jesús quiere entrar en tu vida, quiere entrar en tu matrimonio para ser una luz, que tengas vida en abundancia. En Juan 10:28, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, dice Él. Y me encanta porque Juan 14:6, una frase muy común, un versículo muy conocido desde pequeños, nos dice en 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy ¿qué más? Soy la vida. Exactamente, Jesús quiere venir a darte vida nueva a ti. Exactamente, y cuando hablamos de la luz, en Juan 1:9 se nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, vino a este mundo. Jesús es la luz que ilumina todos los lugares y tu vida también. Desde el principio estaba la luz. ¿Ustedes recuerdan en la creación cuando Dios dice que encontró todo desordenado, la tierra estaba desordenada y vacía, y dice, lo primero que Él hizo es, sea la luz. Sea la luz. Dios es la luz. Jesús, cuando vino a la tierra, vino a demostrar quién era su Padre, a manifestar el amor de su Padre. Y entonces Él se dice a sí mismo, yo vengo a dar vida y a darte la luz. Yo soy la luz de los hombres. Si tú me aceptas, ya no andarás más en tinieblas. Hermanos, todos nosotros como pecadores estamos con oscuridad dentro de nosotros. Y esto es una ilustración que solo la luz de Jesús puede iluminar nuestra vida y transformar esa oscuridad que tenemos internamente en una luz que brille a todas las personas. Amigos queridos, hoy vamos a hablar en la Biblia del capítulo 3 de Juan. Y aquí se nos presenta un hombre muy interesante. Abramos la Biblia. Aquí se nos presenta de uno de esos gobernantes que creía en Jesús, pero no lo manifestaba públicamente. Y entonces Nicodemo había visto, observado a este maestro itinerante que había aparecido. Y entonces él comienza a observarlo, a escucharlo y veía algo diferente. Entonces se despertó su curiosidad, como se despierta la curiosidad de muchas personas que hoy están aquí escuchando la palabra de Dios. Y entonces aquí dice la palabra de Dios, vamos a leerla, y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Estoy leyendo Juan 3, del 1 al 2. Dignatario de los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él distinguía, él divisaba, él sabía que había algo diferente en Jesús. Y por eso él se arriesga de ir de noche. Oigan que el versículo es muy claro. De noche se aproximó este dignatario judío hacia Jesús, a aclarar sus dudas, a preguntar las cosas, a asegurarse y poder creer en ese hombre, asegurarse de quien la persona en quien estaba creyendo era verdaderamente el Hijo de Dios. Él conocía muy bien, como un fariseo que era Nicodemo, él conocía muy bien las profecías. Sabía que iba a venir el Hijo de Dios a salvar. Entonces él estaba creyendo como muchos gobernantes, mas no lo decía públicamente. Estaba como escondido. Él era parte de la aristocracia de Jerusalén, era un fariseo que conocía muy bien la ley y era de los que habían inventado tantas normas que no se podían realizar. Él formaba parte del Sanedrín, que era el tribunal supremo de todos los judíos en ese momento. Y el Sanedrín tenía siempre una jurisdicción de tipo religiosa. Su deber era examinar que todas las personas, que todos los judíos pudieran cumplir claramente la ley establecida por Dios. Y ellos estaban siempre atentos de que apareciera algún falso profeta. Por eso siempre los fariseos tenían entre ceja y ceja a Cristo Jesús. Nicodemo pertenecía posiblemente a una familia muy distinguida, adinerada, con recursos. Y aquí habla claramente que aparece por la noche. ¿Por qué? Bueno, primeramente por temor puede ser. Por temor a no ser involucrado o relacionado con Jesús. Y la segunda es, lo busca también de noche para no tener distracciones, ya que durante el día muchas personas seguían a Jesús. Entonces, este hombre buscaba de noche a Jesús para poder tener tiempo completo y que Él le aclarara todas las dudas. Elena de White me encanta porque dice, este hombre, hablando de Nicodemo, y yo me identifico con él, deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante y seguidor de un maestro tan poco conocido. Si su visita llegase al conocimiento del Sanedrín, al quien él formaba parte, le atraería un gran desprecio e incluso denuncias, y resolvió por eso buscarle en secreto. Nicodemo era un hombre como tú y como yo. Cometía errores, creía en Dios, tenía inquietudes y quería aclararlas en cuanto a su vida eterna, en cuanto al Mesías, en cuanto a Dios. Creía en Dios, pero tenía inquietudes y él sabía que tenía una oscuridad dentro de él y que necesitaba ser transformada por Jesús. Así que este hombre vino a hablar con Jesús. Y este hombre era muy educado, era muy elocuente, tenía muchos conocimientos profesionales. Pero ¿saben una cosa? Me encanta porque la Biblia, aquí Juan, menciona a Nicodemo en varias ocasiones. Y en todas las ocasiones se le presenta a Nicodemo como alguien que buscó a Jesús de noche. Sí, vamos a buscar en Juan 7, del 50 al 52, se nos presenta un incidente muy interesante. Y es que aquí los fariseos estaban detrás de Jesús para apresarlo. Y entonces enviaron a ciertos alguaciles, oficiales, para que lo trajeran. Y entonces, miren lo que dice el versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Miren cómo Juan aclara que aquel que en el capítulo 3, que hace tiempo buscó a Jesús de noche, ahora también aparece en medio de todos los fariseos para intervenir, para proteger y cuidar a Jesús, en quien él había creído. Es decir, que él pertenecía al grupo de los que creían en Cristo Jesús como el Salvador del mundo. No estaba en el grupo de los que no creían, no. Él estaba en el grupo de los que creían. Y aquí dice entonces, les dijo Nicodemo, el que había venido de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Oigan cómo interviene en favor de Jesús. ¿Y él sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado
un profeta. Es lo que le respondieron a Nicodemo. Más adelante, en Juan 19, puedes buscarlo, a partir del versículo 38 al 40, aparece el triste momento después de la muerte de Jesús, cuando José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús para enterrarlo en un sepulcro nuevo que pertenecía a su familia, de José de Arimatea. Y entonces miren lo que dice aquí, me encanta porque en este momento nuevamente Juan habla acerca de Nicodemo en el versículo 39 y dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Oigan qué interesante. Juan siempre destaca el hecho que este hombre fariseo había creído en Jesús, pero estaba siguiendo al maestro en forma escondida. Hoy quizás, amigos, tú y yo podamos estar creyendo a Dios, pero de manera escondida. Y entonces Jesús tiene que aclararle a Nicodemo que la vida de un cristiano no se lleva escondida por detrás, que nadie sepa. Y vamos a ver esa conversación. Elena de White dice algo que me encanta en El deseado de todas las gentes. Y dice: cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución después de la muerte de Cristo Jesús, Nicodemo, oigan lo que dice la sierva de Dios, se adelantó osadamente y dedicó todas sus riquezas. Oigan qué interesante. Este hombre que había estado escondido, ahora sale a la luz después de la muerte de Cristo Jesús y dedica todas sus riquezas para sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer con la muerte de Cristo. Es decir, que después de la muerte de Cristo, Nicodemo sale a la luz pública. Ya no seguía siendo un seguidor de Cristo escondido. Sale a la luz pública porque Dios, Jesús, eso es lo que quiere de ti y de mí. Que cuando Él nos transforme con su luz, cuando salgamos de la oscuridad, podamos decir públicamente que somos cristianos, que creemos en Jesús nuestro Salvador, que vendrá por segunda vez para salvarnos, porque somos sus hijos. Porque a los suyos vienen y los suyos, algunos no le creyeron, pero a los que creyeron en Él, los constituyó, les dio potestad de ser hijos suyos. Amigos queridos, vamos a hablar de 5 temas que en la palabra de Dios Jesús tuvo con Nicodemo. Sí, 5 temas relevantes que hoy en día son necesarios para ti y para mí, para ser transformados por su luz. 5 temas que Jesús le aclaró a Nicodemo y le dijo: si tú quieres estar en este grupo de los que creen en Jesús, de los que quieren ser transformados por Jesús, tú tienes que hacer estos aspectos tan importantes. 5 temas aborda Jesús y vamos a empezar con el primero. Y el primero lo encontramos siempre en el capítulo 3, del versículo 3 al 5. Y Jesús habla claramente y le responde Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer otra vez? Y Jesús le responde, versículo 5, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oigan qué interesante. En este pequeño párrafo de un intercambio de comunicación entre Nicodemo y Jesús, le aclara a Jesús primeramente: el que no nace de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Muy bien, ver. Oigan qué interesante. El que no nace de nuevo. Y más adelante en el versículo 5 le enfatiza y le aclara más el concepto de nacer de nuevo. Y le dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Primero es, si no nace de nuevo, no podrá verlo. Pero Jesús después le aclara a Nicodemo, cuando él estaba confuso, cuando él no entendía cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre. Jesús ahí le aclara: es que es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Recuerdan que en el día domingo hablamos que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que sí le creyeron en él y le recibieron, les dio potestad de ser hijos suyos. Ese es un beneficio maravilloso, un regalo de Dios de ser sus hijos, a pesar de que somos pecadores. Pues aquí el Señor le está diciendo otro beneficio.
Y le dice precisamente aquí, de que si tú no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Se nos está dando una promesa. Vamos a poder entrar al reino de los cielos si tú crees. Pero aquí se aclara, si naces, si eres transformado mediante el agua y el Espíritu. ¿Qué significa esto, mis amigos? ¿Qué significa eso? Pues primero vamos a abordar el término nacer de nuevo. Y aquí el primer tema que aborda Jesús es la transformación es imposible para los seres humanos. Nosotros solitos no podemos ser transformados. No. El único que tiene poder para transformar nuestras vidas, para dar luz a nuestras vidas, es Cristo Jesús. Solo Él, exactamente. Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Transformar tu hogar, transformar tu mal carácter, transformar también mi mal carácter. Sí, lo que es imposible para mí como ser humano, como mujer, es posible para Dios. Y todos estos pecados y estas tendencias que tengo del mal y este pecado que tengo de ver pornografía y esta infidelidad que estoy cometiendo con mi esposo o con mi cónyuge, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Él va a entrar a transformar tu vida y a iluminar la oscuridad de pecado que hay en cada uno de nosotros. Amigos queridos, primer tema, la transformación no sucede por nosotros mismos como humanos pecadores. La transformación únicamente es posible a través de Cristo Jesús. Segundo tema, nacer de nuevo. Y miren qué interesante, el significado de nacer de nuevo dice que según el griego significa nacer de arriba. ¡Guau, hermanos! Nacer de nuevo significa nacer de arriba. ¿De dónde? Del Padre de las luces. Porque todo lo bueno procede de arriba, del cielo, de nuestro Padre celestial. Entonces, si vamos a nacer de nuevo, debemos de nacer, pero de las cosas celestiales, mediante el nuevo nacimiento en nuestro Padre celestial. Y Jesús, que está en el cielo intercediendo por ti y por mí. Nacer de nuevo es nacer de la patria celestial, la que se nos promete si nosotros somos nacidos de agua y del Espíritu. Amigos queridos, arriba está el poder de Dios, arriba está la gracia de Dios y necesitamos hacer ese cambio, nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 me encanta porque dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese nacer de nuevo significa estar con Cristo, mantenerte cerca de Él, conocerle, creerle, aceptarle. Si tú estás en Cristo, nueva criatura serás, se irán las tinieblas. Me encanta porque el versículo aquí Pablo en 2 de Corintios 5:17 nos dice, las cosas viejas han pasado, he aquí todas serán hechas nuevas. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros estamos con Cristo, nuevas criaturas somos. Primera de Pedro 1:3 también nos aclara aquí el apóstol Pedro y nos dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Es un regalo poder nacer de nuevo, mis amigos, nacer de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni muerte. Qué hermoso privilegio el que nosotros tenemos. Amigos queridos, un hombre nace, hoy podemos nosotros confirmar, de una madre en el nacimiento cuando somos bebés, después de 9 meses, exactamente. Nos dice la palabra que también podemos nacer del conocimiento de la palabra, cada día podemos nacer mediante el estudio de la palabra de Dios, pero aquí se nos habla nacer del agua y del Espíritu. Hoy vamos a abordar el nacer del agua y otro día más adelante vamos a hablar de nacer del Espíritu. Pero ¿cuál tema es importante en esto? Hablamos del bautismo. Nacer del agua significa el bautismo que nosotros necesitamos. Y en el bautismo interviene el agua. Oigan, qué interesante. Entonces aquí Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua para que tú puedas no solo ver, sino entrar al reino de los cielos. Para que tú tengas ese regalo, para que tú tengas ese privilegio, es necesario nacer del agua. Y vamos a hablar de la palabra bautismo. Bautismo, mis amigos queridos, significa, el significado original viene de la palabra en latín baptis,
baptismum, que significa lavar, sumergir, hundir completamente. Oigan el significado original, hundir completamente. Sumergir, debe de haber suficiente agua para que algo se sumerja y se hunda completamente. ¿Qué significa el bautismo a nivel cristiano? Significa declarar públicamente que aceptas a Jesús como tu Salvador, que inicias una nueva vida cristiana. Cuando tú te hundes en el agua mediante el bautismo, significa que tengo una nueva vida, dejo mis pecados pasados, porque en Cristo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, quedaron sepultadas en el agua, porque es como una analogía de que te sepultan, te hunden completamente y te levantas a una nueva vida. Significa una declaración pública de fe en favor de Jesús, en donde tú te constituyes y te conviertes en este grupo de los que creen, de los que aceptan, de los que reciben a Jesús y de los que le entregan la vida a Jesús. Pero hay personas que dicen creer en Jesús, pero no se bautizan. Hay personas que dicen creer en Jesús, pero no aceptan sus creencias, no aceptan todas las recomendaciones, los consejos, sus mensajes, sus principios de vida. Entonces están en este grupo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús aclaró por eso a Nicodemo, es necesario para que entres al reino de los cielos, nacer del agua. El bautismo, mis amigos, Jesús lo demostró en su vida. Y me encanta algo muy interesante cuando Él estuvo aquí en la tierra. Me encanta porque dice en el libro Evangelio de Mateo que Juan el Bautista le decía, no, yo no te quiero bautizar, es más, es mejor que yo sea bautizado por ti, porque tú eres el Cordero de Dios. Y entonces Jesús le dice, un momentito, es necesario que cumplamos así la profecía de Dios. Esto es necesario, esto conviene hacer. Y entonces después de que Él se bautiza, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando nosotros nos bautizamos, el Señor también te dice, eres mi hija amada, eres mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y si hoy tú tienes el deseo de entregar tu vida al Señor mediante las aguas del bautismo, escribe un mensaje que alguien se estará comunicando contigo. Escribe, yo quiero también entrar en el reino de los cielos. Yo quiero nacer del agua. Coloca ahí un mensaje, porque muchas personas que están orando por ti se estarán comunicando contigo para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Ahora, cuando tú te bautizas, decides, quiero vivir cerca de Dios. Ahora yo voy a tomar en cuenta a Dios. Ahora yo quiero cumplir la voluntad de Dios. Ahora yo dependo de Dios. Eso significa, mis amigos, el bautismo por inmersión. Al hundirte completamente, era el bautismo original. Lamentablemente, al transcurrir los años, se han incorporado nuevas prácticas a ciertas iglesias cristianas, que lo único que hacen ya no es sumergir en el agua a las personas, sino solo esparcir un poquito de agua sobre sus cabezas. Sin embargo, el bautismo original, el bautismo establecido por Dios, el bautismo que Dios pidió que era necesario nacer de nuevo, era el que te sumergías completamente. Para eso es necesario que tú estés en pleno conocimiento de tus cabales, sí, que tengas un pleno conocimiento del acto público que estás realizando. Se necesita que tú tengas todas tus facultades mentales en buenas condiciones, sí, en el cual nadie te puede obligar a ser bautizado. Es un acto voluntario, es un acto desinteresado, es un acto que tú debes hacer por amor a Dios, porque lo aceptas, lo recibes y crees en el Salvador del mundo. Así es, ustedes saben que Moisés significa salvado de las aguas. Y algunos comentaristas bíblicos dicen que fue como un bautismo que tuvo Moisés cuando llevó al pueblo de Dios por el Mar Rojo. Cuando rescató al pueblo y llegaron al Mar Rojo y pasaron por el Mar Rojo, ellos fueron en algunos momentos, pasaron por un simbolismo de bautismo que era necesario para empezar su travesía y llegar al Sinaí. Eso lo dicen algunos comentarios bíblicos que me gustó mucho. Amigos queridos, Juan se oponía a que Jesús fuera bautizado, pero él le dijo, es necesario y así conviene. Juan 3:3, el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios.
Y Juan 3:5 nos dice, el que no nace de agua y espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. El bautismo es para hombres y mujeres, no hace distinción de personas. El bautismo es la decisión de que te unes a Cristo y que lo aceptas como tu Salvador, que dices públicamente, yo estoy en este grupo de los que creen, de los que lo reciben. Sí, hermanos, eso significa el bautismo. Es un acto único, irrepetible, como un matrimonio. Así como tú declaras públicamente en una boda que este es el hombre con el que tú vas a terminar tus días y le prometes fidelidad, le prometes estar con él en las buenas y en las malas. El bautismo es de la misma manera. Tú públicamente declaras ante las personas que este es tu Dios, que prometes estar con él, que prometes aceptar su voluntad, depender de él y confiar y creer en él. ¡Qué hermosa comparación! Amigos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En el bautismo las cosas viejas pasaron. Empieza una nueva página en blanco. Todas las cosas son hechas nuevas. Entra luz a tu vida y todas las tinieblas empezarán a disiparse. Amigos queridos, el tercer tema del que habla entonces, ya vimos el primero, la transformación no sucede en forma humana, sino a través del poder de Dios. Segundo, es necesario el bautismo, el nuevo nacimiento de agua es el bautismo. Tercer tema de conversación y lo encontramos en Juan 3:13. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí Jesús le confirma a Nicodemo que Él es la divinidad y que se despojó de su divinidad, bajó del cielo para tomar una humanidad en favor de los seres humanos. Aquí se confirma que a los suyos vino a ser morada contigo y conmigo. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Aquí Él le presenta el tema de la humanidad y la divinidad de Cristo Jesús. ¿Qué tema más complicado? ¿Por qué se lo menciona a Nicodemo? Porque Nicodemo era un estudioso de las Escrituras. Era un estudioso, por supuesto, en este tiempo era el Pentateuco, el Antiguo Testamento, con los profetas. Entonces, él conocía muy bien la temática y por eso le aborda esta temática tan teológica, tan profunda, en la cual la divinidad y la humanidad se unen en favor de la salvación, en favor de ti y de mí, para el perdón de nuestros pecados, para que seamos hijos de Dios y para que seamos salvos y entremos en el reino de Dios. ¡Qué lindo! Amigos queridos, ¿ustedes creen que es coincidencia? Y vamos a leer aquí. Miren, después de la conversación que tiene con Nicodemo Jesús, quiero que vean, esto no es coincidencia, mis amigos. Esto fue dirigido por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Y Juan, al escribir esto, miren lo que pasa. A partir del versículo 22, nos habla precisamente del tema del bautismo. Y nos habla aquí de cómo Juan bautizaba, el profeta, ¿verdad? Juan, el bautista. Nos habla después del bautismo. No es coincidencia que esté después de la conversación con Nicodemo. ¿Por qué no es coincidencia? No, porque Juan quería que nosotros, tú y yo, entendiéramos, si leemos el Evangelio, que después de esta conversación, el nacer del agua y que necesitamos tú y yo, después viene el ejemplo de cómo Juan bautizaba a todas las personas. Y esa era la práctica de la iglesia primitiva original. Los discípulos fueron bautizados, ellos siguieron bautizando. Saulo de Tarso fue bautizado, el etíope fue bautizado, el carcelero fue bautizado y muchos otros nombres de cristianos que se convirtieron y creyeron en Cristo Jesús, que se volvieron de este grupo, tuvieron que ser bautizados porque era menester, dijo Jesús. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Así que aquí se presenta otro tema. Vamos al cuarto tema que aborda Jesús con Nicodemo y le declara el plan de salvación. Aquí cuando le dice precisamente, versículo 14 del capítulo 3 de Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amigos queridos, en ese versículo Jesús le presenta a Nicodemo el plan de salvación. Le presenta y le expresa la misión que él viene a cumplir. Y además le destaca, le resalta que lo que él conocía del Antiguo Testamento, del Pentateuco, lo que le dice del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, aquí le confirma que eso era un simbolismo de lo que él iba a realizar en la tierra
en esa misión que estaba cumpliendo y que la cumplió cabalmente. Amigos queridos, era una analogía la que Jesús le estaba diciendo, resaltando el Antiguo Testamento. Elena de White, en El deseado de todas las gentes, dice: Jesús, cuando el pueblo de Israel aborda este tema, estaba muriendo por las mordeduras de serpiente en el desierto, ¿lo recuerdan? Dios le indicó a Moisés que realizara una serpiente de bronce y la colocara en un lugar alto, en medio de la congregación. Cuando pregonó por todo el campamento que todos los que veían a la serpiente vivirían, el pueblo sabía muy bien que la serpiente colgada ahí no tenía ningún poder de salvación, no tenía ningún poder para sanar las picaduras de serpiente. Era un simbolismo. Ellas debían de creer en Jesús, en Dios que los protegía, los sacó de Egipto y los llevaba precisamente a la tierra prometida. Pero esto era algo simbólico de que así sería levantado Jesús para también traer salvación, para sanar las heridas y para dar vida eterna a ti y a mí. Era un símbolo de Cristo, esa serpiente. Entonces hoy no podemos hablar de idolatría. Eso no era idolatría, era un simbolismo de lo que Cristo cumplió aquí en la tierra en su misión. Tema número 5, el mayor regalo. Y mis amigos queridos, ayer hablamos precisamente de esto, de 3:16, el versículo que dicen que es la Biblia en miniatura y que es una de las joyas más valiosas, uno de los versículos que más escuchamos. Y esta temática es muy importante, amigos, y con eso quiero terminar. Y dice aquí: de tal manera amó Dios, ¿a quién? A ti, a Gloria, a Ana, a Joyce, a Mariana, a ti. De tal manera amó Dios a ti, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero todas las personas se quedan hasta ahí leyendo este versículo. Pero nosotros debemos tener en cuenta que el versículo 17 y 18 están escritos y Jesús confirma algo muy valioso. Y miren lo que dicen, versículo 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Versículo 18, miren qué interesante. El que en él cree, oigan, el que está en este grupo, no será condenado. Otro privilegio y bendición de Dios. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree, el que está en este grupo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, oigan, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Quiera Dios, mis amigos, que tú y yo estemos en los que amamos la luz de los hombres, en los que aceptemos esa luz que vino a quitar toda oscuridad de nosotros. Todo aquel, Juan 3:15 nos dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí dice, no será condenado, aquel que cree en él no será condenado. Qué hermoso, cuántos beneficios el Señor te da. El último versículo de este capítulo nos dice, puedes leerlo en 3:36, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigos queridos, hoy el Señor nos trae una palabra de vida. Él no quiere que tú seas condenado. Él no quiere que tú conozcas su ira. Él quiere que tengas vida eterna. Por eso mandó lo más valioso que tenía. Por amor a ti, dio a su Hijo. Perdió a su Hijo en ese momento que Él murió. Se separó de su Hijo por el pecado del mundo. Por amor. Dio lo mejor que tenía. Porque quiere que tengas vida eterna. Quieres que tengas salvación. Y si no, no tendría sentido la venida de Cristo. Pero Él cumplió su misión, amigos queridos, porque Él quiere que tú y yo seamos salvos. Jesús me encanta, porque su ministerio, al principio de su ministerio empezó con el bautismo, su ministerio público, ¿lo recuerda? Empezó con su bautismo y al final, la última comisión que le encarga a sus discípulos fue, toda potestad os he dada, por eso vayan a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos. Es necesario nacer del agua para poder tener vida eterna y entrar en el reino de nuestro Dios. Amigos queridos,
Dios quiere que tengas vida eterna, no hace acepción de personas, no importa los pecados que hayas cometido, permite que la luz disipe las tinieblas, pero no seas del grupo que prefieren estar en tinieblas y no dejan que la luz entre a sus vidas. Yo quiero estar en el grupo de los que aceptan la luz de Dios entrando a mi vida, para que transforme la oscuridad que tiene de mi corazón, que tiene todo mi ser, y lo transforme en una luz que brille para vida eterna. Amigos queridos, el capítulo de Juan, todo el libro de Juan, quiero que busques Juan 20, y aquí él dice cuál fue el propósito del evangelio de Juan. ¿Por qué escribe él este evangelio? Fue el último evangelio que se escribió, y él dice en el capítulo 20, versículo 31, el apóstol Juan, dice, pero este libro, estas cosas yo las escribo para que creáis, para que estén en el grupo de los que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Yo te pregunto ahora en este momento, ¿quieres tú, como Nicodemo, salir de estar escondido, salir de atrás, salir a la vida pública y decirle a la gente que aceptas a Jesús como tu Salvador? Si ese es tu deseo, si tú quieres nacer de nuevo a través de las aguas del bautismo, mediante este símbolo maravilloso que el Señor dejó, mediante esta ceremonia pública en la cual tú confiesas que aceptas a Dios como tu Salvador y que es necesario nacer del agua para entrar al reino de los cielos, si tú lo aceptas, escribe un mensaje, por favor, en este momento. Escribe un mensaje: quiero nacer de nuevo, quiero nacer del agua. Señor, ayuda, transforma mi vida de oscuridad en esa luz tuya, que tú eres la luz de los hombres. No ames más las tinieblas, no sigas más en tiniebla. La luz de Jesús transformará tu vida. Vamos a terminar con una oración. No olvides escribir: quiero nacer de nuevo, quiero nacer del agua, quiero ser transformado por Cristo Jesús. Su luz transformará tus tinieblas. Vamos a orar. Amado y bendito Padre que estás en los cielos, pongo en tus manos, Señor, la vida de cada hombre y mujer que en este momento está siendo tocado por tu Espíritu. Toma sus vidas, Señor, que su decisión de nacer de nuevo pueda ser para vida eterna. Que todos los que hemos decidido entregar nuestras vidas a ti podamos entrar, Señor, en ese reino que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, por la obra que Cristo cumplió aquí en la tierra. Él no vino a condenar, sino a salvar. Él lo cumplió a cabalidad, pero ahora depende de nosotros que aceptemos esa salvación. Es necesario nacer del agua, Señor, y hoy queremos entregar nuestras vidas a ti. Bendice la decisión voluntaria de cada uno de nuestros oyentes, Señor. Algunas personas estarán escribiendo, serán contactadas, estarán entregando sus vidas al Señor. Tómalos en cuenta, bendícelos, transforma sus vidas, elimina la oscuridad de sus pecados, Señor. Sabemos que no podemos transformarnos por nosotros mismos y te pedimos que transformes nuestras oscuridades, nuestros pecados, nuestros vicios ocultos, que los transformes con esa luz que proviene de Cristo Jesús. Gracias por salvarnos, gracias por dar lo mejor que tenías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.